En el siglo XV, Europa vivía tiempos de profundos cambios. Los avances en la navegación, el comercio y el pensamiento impulsaban la búsqueda de nuevas rutas hacia Asia. La ruta terrestre era larga, peligrosa, y las potencias europeas ansiaban encontrar un acceso directo a las riquezas orientales por mar. En ese contexto surge Cristóbal Colón, un navegante genovés con una idea revolucionaria: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Aunque fue rechazado en varias ocasiones, su insistencia lo llevó a conseguir el apoyo de los reyes católicos de España, y en el año 1492 Colón partiría en un viaje que cambiaría la historia de la humanidad. En ese documental descubrirás cómo se desarrollaron sus travesías, qué consecuencias tuvieron para el mundo y cómo esta travesía dio origen a una nueva era. Yo soy José y junto a mis compañeros César, Yashira, Adriani y Yelisa te guiaremos por esta historia marcada por la ambición y el descubrimiento y también el impacto de un encuentro entre mundos. Conozcamos a Cristóbal Colón y los acontecimientos antes del viaje. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, alrededor del año 1451. Desde joven se dedicó a la navegación, adquiriendo conocimientos sobre mapas, astronomía y corrientes marinas. Su pasión por el mar y su estudio de diversas teorías lo llevaron a creer que era posible llegar a Asia cruzando el Océano Atlántico. Pero en aquel tiempo, la mayoría de los expertos pensaban que sus cálculos eran erróneos. Subestimaba la verdadera distancia entre Europa y Asia. Aún así, Colón nunca se rindió. Viajó por varias cortes europeas en busca de apoyo. Fue rechazado por Portugal, Inglaterra y Francia, hasta que finalmente en España encontró una oportunidad. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón decidieron financiar su viaje, y en abril de 1492 firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo que le otorgaba a Colón títulos como almirante del mar, océano y derechos sobre las tierras que descubriera. Con los recursos provistos, Colón organizó su expedición, consiguió 3 embarcaciones, partió del puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, junto a una tripulación de unos 90 hombres. El viaje estaba por comenzar sin que nadie se imaginara que no llegarían a Asia, sino a un continente completamente desconocido para Europa, América. Acompáñenos a revivir los 4 viajes que desvelaron un continente, aunque su descubridor jamás llegara a comprender la verdadera magnitud de su descubrimiento. El 12 de octubre del 1492, una fecha que resonaría a través de los siglos, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. En ese día, la mirada de Occidente se posó por primera vez en un horizonte desconocido, en una isla que para sus habitantes originarios tenía un nombre ancestral, Guanajaní. Para Colón era la puerta de entrada a las Indias. Para la historia fue el inicio de un encuentro muy importante, difícil y con resultados que nadie había imaginado. El primer viaje partió desde el puerto de Palos con 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón buscaba una ruta marítima para llegar a Asia. En este viaje, Colón exploró Cuba y la Española, creyendo estar en Asia. En su segundo viaje, en 1493, llevó una gran expedición con 17 barcos. Fundó la primera colonia europea en América, la Isabela, en la isla de la Española, pero surgieron conflictos con los indígenas y entre los propios colonos. Un ejemplo de esto fue la rebelión de Roldán
en el año 1497. En su tercer viaje, Colón salió en mayo del año 1498 con 6 barcos. Esta vez navegó más al sur y llegó específicamente a la actual Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco. Fue un descubrimiento importante porque demostró que había tierra más allá del Caribe. Sin embargo, al volver a la Española, encontró rebeliones. Por las quejas de los colonos, los reyes enviaron a Francisco de Bobadilla, quien arrestó a Colón y lo mandó de regreso a España. En su último viaje, Colón partió en mayo del 1502 con la intención de encontrar un paso para llegar a Asia. Exploró las costas de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Durante este viaje sufrió tormentas, naufragios y enfermedades. Sus barcos quedaron varados en Jamaica, donde tuvo que esperar un año para ser rescatado. Finalmente regresó a España en el año 1504 sin haber encontrado la ruta que buscaba. Los 4 viajes de Colón marcaron el inicio del contacto permanente entre Europa y América. Aunque nunca supo que había descubierto un nuevo continente, sus expediciones cambiaron el curso de la historia. La vida después del descubrimiento de América. El descubrimiento de América en 1492 marcó un punto de quiebre en la historia del mundo. Para Europa significó expansión, riquezas y poder, pero para los pueblos originarios del continente trajo consecuencias devastadoras. ¿Qué ocurrió realmente después de aquel primer contacto? ¿Cómo cambió la vida en estas tierras? En esta parte del documental exploraremos el impacto que tuvo el descubrimiento en la vida cotidiana, la sociedad y la cultura de la isla española. Tras la llegada de los españoles, los pueblos originarios, como los taínos, fueron rápidamente sometidos a nuevas formas de vida impuestas por los colonizadores. Se introdujo la religión católica con campañas de evangelización forzada. Los templos taínos fueron reemplazados por iglesias y con ellas llegó una nueva visión del mundo. También cambiaron los idiomas, las costumbres, la vestimenta e incluso la alimentación. El sincretismo cultural comenzó aquí, una mezcla muchas veces violenta entre lo europeo, lo indígena y más adelante lo africano. Uno de los cambios más brutales fue la implantación del sistema de encomiendas. Este sistema permitía a los colonizadores usar a los indígenas como mano de obra a cambio de supuesta protección y cristianización. En realidad fue una forma de esclavitud encubierta. Muchos taínos murieron por el trabajo forzado en minas y campos, enfermedades traídas de Europa y los abusos constantes. La población taína, que se estima era de cientos de miles, se redujo drásticamente en pocas décadas. Al ver la disminución de la población indígena, los colonizadores comenzaron a traer africanos esclavizados para mantener la economía colonial. Así comenzó la trata transatlántica de esclavos que marcaría profundamente la historia de América. La vida después del descubrimiento no solo fue un choque entre dos mundos, se transformó en un sistema de explotación y desigualdad que aún tiene eco en el presente. La historia después del descubrimiento de América no puede contarse como una simple historia de progreso. Fue también una historia de pérdida, resistencia y transformación.
Comprender esta etapa es esencial para entender quiénes somos hoy como pueblo dominicano, herederos de una historia mestiza, compleja y resiliente.